Hola a todos, ¿cómo están? Otro miércoles, ¿sí? Donde hoy vamos a tener un vivo muy lindo, muy útil y muy necesario. En esta oportunidad estamos en nuestra sección En Búsqueda del Ser, en donde hablamos de temas de autoconocimiento, de desarrollo personal, y tenemos hoy una invitada que ya la conocemos, ahí entró Mercedes. La vamos a esperar que entre el... Ahí está, ya llegó Mechi. Con ella tuvimos el placer de conocer la red Sanar, y uno de los temas que nos encantó para seguir tratando, mejorar nuestras relaciones y llegar a nuestros objetivos y tratar de tener vínculos los más sanos posibles. Así que bueno, vamos a ver si Ahí está, puede ahí conectarse está, ahí Mechi. está. Excelente, hola Mechi. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Estoy Qué aprendiendo, como verán, ya la lindo. tecnología no me Ay, maneja tanto. mirá, en esta segunda vuelta entraste así como flecha, perfecto. Perfecto, Ninguna viste todo. ya sos experta en vivos. Sí, totalmente. Qué ¿Cómo andan lindo. ustedes? Hola, ¿Bien? Mechi, ¿cómo andás? Sí, Bien, vamos a gracias esperar a que lleguen Dios. las chicas. Falta Sí, André hoy, y Tari, así que van a ir eh, llegando en un rato. mientras tanto te cuento que, bueno, hoy comenzamos la red Sanar acá en Anfunes, con una buena Bien, asistencia de gente en el primer taller, y ayer hicimos el intento de ir a Quilino, abrir la red en Quilino. Vamos a ver cómo progresa, qué resultado da. Así bien, que bien vamos a ver. ampliado. Sí, nos Perfecto. estamos ampliando los horizontes, vamos a ver qué sale. Qué lindo. ¿Querés que le comentemos un poco para que la gente que no conoce sepa de qué se trata la red Sanar? Así vamos conociendo y nos vamos introduciendo en el tema. Si bien ahora Bueno, hoy hablamos de la comunicación asertiva, está bueno saber de dónde viene esto y por qué ustedes claro. tratan, ¿te parece? Bueno, la Red Sanar es una ONG que, a ver, que no nos cambian las circunstancias de la vida que nos tocan vivir a cada uno, pero sí nos cambia radicalmente la forma en que enfrentamos esos hechos. Eso es lo que hoy en el taller, cuando comenzamos, la gente que asistía decía, claro, sí, hay otra forma de ver las cosas que nos pasan, para que nos hagan menos daño emocional, psicológico y hasta físico, porque hay quien llega, ayer hubo una señora, perdón, ya termino, pero hubo una señora en el taller de Quilino que se fue diciendo, vine con dolor de estómago acá en la boca del estómago, hace varios días que ando así, en este momento no me duele. Y dijimos, bueno, ¿Viste si cómo con es? eso, Qué si bien. eso logramos, es eso. Y bueno, es eso. Tiene 4 talleres diferentes y uno es justamente el taller de asertividad, que Bien, nos tocaría hoy como tema. Hola, ¿cómo estás? bien. Hola, Ay, ¿cómo van están? llegando las Hola, Acá chicas. estamos hola, bien, ¿cómo va? Hola, bien, gracias, muy Mercedes. bien. Hola, Bien, ¿cómo estás ¿Cómo vos? están? Mercedes. Un ¿Cómo gusto estás, de Karina? tenerlos de nuevo y Un vamos a gusto ver conocerte. Te estaba escuchando atenta y me encantó lo que estabas hablando. bien. Bien. Sí, es una Tenemos la intro. explicación rapidita como para entrar en el tema, porque el tema tiene que ver todo con uno de los talleres de la red. Qué bárbaro, ¿no? Y es un tema que yo siempre me pregunto cómo no lo aprendimos en la escuela. Cuando uno sale al Exactamente, mundo, porque uno se vincula con sí. tanta gente en distintos ámbitos laborales, familiares, Ujú, de comunidades, con vecinos, con nuestros sí, hijos, con todo el mundo, y parece mentira cómo todavía estamos sabiendo, o sea, estamos aprendiendo qué es la asertividad sí, y es toda la vida para aprenderlo, sí, ¿no? sí, Porque me sí. imagino que es una técnica que En la por más que la escuela, conozca, después hay que llevarla a la práctica. claro, en la escuela, por ejemplo, hay una carencia importante que es que les enseñemos a los chicos, no sé en qué materia o en qué momento se podría poner, pero el asunto es el manejo de las emociones que no se ponen en palabras, y como no se ponen en palabras y se contienen, en algún momento esas peleas que vemos nosotros de los chicos son emociones contenidas, no habladas, no puestas en palabras, que de repente cuando estallan, estallan en forma violenta, aparecen violentamente. Y como eso hay un montón de situaciones hoy con la comunicación que dejan mucho que decir, que ¿Cómo desear, mejor ves dicho. eso, Mechi? ¿Cómo ves la comunicación hoy?
Bueno, a ver, por un lado se ha ampliado mucho el lenguaje. Antes el lenguaje era hablar y escribir. Ahora hablamos, escribimos, los gestos hablan, las miradas hablan, las palabras tienen por ahí un manejo, un manejo diferenciado para poder ejercer algún poder sobre el otro, lo que nosotros llamamos manipular, de alguna manera. Y no solamente ahora hay que aprender a comunicarse hablando, sino también mirando gestos, posturas, los famosos emoticones del celular que no comunican, nos incomunican o nos comunican mal. Porque más, ¿cuántas veces nos hemos arrepentido de un mensaje que mandamos y que decimos, ay, no, esto cayó mal, yo no quería hacer esto, y el mensaje ya fue? Y puede ser Porque el lo mandas origen, con una intención y el otro lo interpreta distinto, ¿no? exactamente, y puede ser el origen de un conflicto y hasta de un rompimiento de relaciones, porque se malinterpreta y no era esa mi intención. Y a veces hablamos, parece mentira, pero estamos en la era de la comunicación y sin embargo ahorramos palabras. Ahorramos palabras. A veces pretendemos que el otro interprete lo que yo quise decir, digo la mitad de las cosas y digo, bueno, ahora que entienda y que me conteste, o mientras el otro está hablando, nosotros estamos sin escuchar, preparando la respuesta. No, pero espérate que se calle y yo le voy a decir, y bueno, y cortamos la comunicación. Sí, ¿Faltan sí. palabras o Y no sobran aprendemos a palabras? escuchar tampoco. Claro, Claro, claro. Mercedes, con esto que decías, viste esta serie que es nueva, chicas, adolescencia, mostraban que los chicos, los adolescentes se comunican con el tema de los colores de los corazones y que vos decís como Claro, que cada color de los corazones tenía un significado. sí, Entonces y ahí decís en los emoticones, hasta eso que le sí, damos un sentido, un significado a las cosas. claro, y fíjate en esa serie que a mí me pareció, ojalá hubiera estado en el colegio para usarla, pero el famoso, fíjate los códigos de los chicos, que los grandes, y por eso te digo, estamos en la era de la comunicación, pero parece que cada vez nos comunicamos menos, porque el 2080 de los chicos, yo la verdad, si hubiera estado hoy en el colegio y hubiera escuchado a los chicos hablar del 2080, que se refiere a la, digamos, al apunte que le llevan las chicas a los varones, la verdad no hubiera entendido a qué se referían. Y miren en la película dónde desemboca, en un caso de Sí, bullying que termina con una muerte, que sí, por supuesto es una película que exagera la situación, pero situaciones como esas, sí. de códigos que manejan los chicos entre ellos, y que a veces los docentes no interpretamos, porque los chicos hablan y vos decís, ¿y qué estará queriendo decir con eso? Y no interpretamos y por eso no podemos frenar situaciones que después estallan de alguna manera. Sí, 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 Es tal cual. impresionante cómo eso estuvo desde siempre, ¿no? Porque si yo me acuerdo Mm, mi adolescencia, que no había redes sociales, lo mismo, nuestro lenguaje entre claro. adolescentes era muy diferente para el lenguaje con los adultos, Mm, las expresiones o las maneras de decir. Yo con mi hija tengo una frase que siempre le digo, me tenés que actualizar el software, porque ahora que ya no viven conmigo, ¿quién me va a es manejar en este cierto, lenguaje actual de los chicos? No me es quiero quedar atrás cierto. para Sí, saber de sí. qué están hablando. Entonces le digo, Sí, cada 2 meses actualícenme un poco. Actualicen el sí, software, sí, la verdad que sí. Tendríamos que pedirles a los chicos que hagan eso. Y sí, pero aún los más chiquitos, mis nietos por ahí con 11 años vienen a casa a almorzar y los nenes de Gabriel y hablan y uno les pregunta, ¿y eso qué quiere decir, hijo? Y estamos hablando el mismo idioma, porque si sí, estuviéramos en idiomas Ah, diferentes todavía, pero hablamos el mismo sí, idioma. pero creo que las generaciones de ahora con el tema de las redes también cambió un montón Mm, porque estas cosas uno no las tuvo, entonces la comunicación pasa a ser totalmente distinta porque a veces no se claro, hablan y el mensaje les llega a través de un emoticón o un mensaje de WhatsApp o claro. De un o dibujito, de una de un broma, dibujo, sí, una claro. foto, Una foto, una broma mal interpretada, ¿sí? Una sí, frase de esas que los chicos reenvían y cuando a veces vos incluso decís, esa frase es tuya, no, la reenvié. Y vos preguntás, a ver,
¿coincidís exactamente con la intención de la persona que la mandó? Vos la mandaste en otro contexto. Entonces, si la mandaste en otro contexto, lo tuyo puede no tener el mismo resultado. Sí. Bien. En la red, por eso hablamos mucho de asertividad. Tenemos un taller de asertividad que es el más lindo de la red para mi gusto. Pero el taller de asertividad, fíjate que la definición es clarita, te dice, ser asertivo es saber decir las cosas. Yo por ahí me he puesto algunos machetes, chicas, acá, porque si no Sí, me voy del tema. perfecto. Yo Está soy muy bien. extensa por ahí. Es decir, es el núcleo de la red de ese taller y es poder decir las cosas con las palabras indicadas, en el momento indicado, dentro del contexto indicado y en el lugar indicado. ¿Por qué? Guau. Porque a veces, claro, eso es la asertividad, que es un término, fíjense que ahora justamente después hablamos de las palabras talismán, pero la asertividad y la resiliencia se usan en los medios con una liviandad que nadie entiende qué quiere decir, porque, es decir, nadie no, pero muchos no entienden qué quiere decir, porque están agrediendo a otro con las palabras, ya sean en serio, en broma, con una ironía o como sea, pero están agrediendo a otro y dicen, yo soy asertivo. No, yo soy hiriente no es lo mismo que decir yo soy asertivo. Porque asertivo significa que a veces haya que callarse. El silencio, También incluye eso. el silencio es asertivo. Porque si yo estoy en medio de un contexto conflictivo y veo que la presión empieza a subir como la valvulita de la olla, en algún momento hay que decir, bueno, ponemos una pausa acá, o hacemos una broma para desviar el tema, o repreguntamos algo, que eso es muy importante, y repreguntarlo desde el yo. Es decir, decirle al otro, a ver, ¿te entendí bien? Yo creo que quisiste decir tal cosa. En realidad yo lo entendí. ¿Qué quiero hacer? Que la otra persona se escuche, es como que soy el eco de lo que dijo, para que la otra persona se escuche y se dé cuenta qué puedo haber interpretado yo. Entonces, ¿cuántas veces podemos evitar un conflicto o evitar un distanciamiento con un sencillo ejercicio de eso de asertividad? Pero ser asertivo no es poder decir todo lo que yo quiero. Y hay palabras, bueno, vamos a ver, no sé si quieren hacer alguna pregunta referente a eso. Me sorprende porque yo pensé que la asertividad tenían que ver con expresar las cosas en tiempo y forma y de manera clara para evitar la Exacto. ¿Sí? malinterpretación. Me sorprende un montón y no se me había caído la ficha de que, claro, con el silencio también estamos comunicando. Exacto. También el silencio comunica y el silencio en muchos casos es asertivo. Es asertivo. O sea, puede traer beneficios para evitar ahondar o crear un conflicto, un nuevo conflicto. Claro, Nosotros, porque en esto que vos hablabas recién, en ¿sí? esto que vos hablabas recién, a mí se me viene en la mente siempre las personas que como que de alguna forma, digamos, se refugian en esto de decir, yo soy honesta, te voy a decir todo lo que yo pienso, Yo pero soy el así, poder de las dicen. palabras a veces es fuerte y quizás te están diciendo algo desde la honestidad, pero de una manera que suena totalmente Claro. lo contrario. Y se puede volver peligroso. Se puede volver peligroso el uso de las palabras. Y eso de que yo soy así, yo soy muy sincera, está bien, no significa que yo vaya a ser falsa, pero cuidado cómo lo digo, a lo de que yo tengo, o sea, yo puedo querer imponer un razonamiento, como lo hago con las razones que corresponden y en el momento indicado y cuando yo veo que la situación da. Porque a veces la situación no da para más y una palabra más que se dice y estalla un conflicto. A ver, si nosotros nos fijamos en este momento, a ver, en los eufemismos que se usan a veces para no decir, la palabra negro ha pasado a tener, fíjense, históricamente la raza blanca, la raza amarilla, la raza negra, y la palabra negro, entonces decimos gente de color. La vez pasada
en una oportunidad Fontana Rosa, bueno, que ya no está, decía, hablaba de las palabras y decía, gente de color, ¿qué quiere decir? ¿Verde o rojo? No, Claro. se puede decir negro sin darle a la palabra negro, esa es una de las palabras talismán, que ya vamos a explicar qué son, o sea, sin darle a la palabra negro un sesgo despreciable o despreciativo, Efectivo. despreciativo o despectivo, tenés razón, esa es la palabra, despectivo, indica una raza tan respetable como la mía, y tan hermosa y tan productiva como la mía. Y sin embargo, por ahí, y para no caer mal, decimos la gente de color. Y Fontana Rosa siempre decía, ¿de qué color? ¿De qué color es? Y usamos eufemismos o usamos la famosa grieta es una creación, es una famosa palabra talismán. ¿Qué serían las palabras talismán? A ver, son esas palabras que surgen de repente, que se ponen de moda y que adquieren un prestigio tal que así como el hechizo como el efecto de un hechizo, se nos pegan. Y entonces las empezamos a usar sin analizarlas, sin pensar qué estamos diciendo, sin ponerlas en tela de juicio. Se usan muchísimas como la palabra libertad, por ejemplo, muy de moda, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de, a ver, analicemos bien, la palabra libertad tiene un límite, no es una palabra amplia que da para hacer lo que a mí se me antoje. No es lo mismo libertad que libertinaje. Y sin embargo, nadie habla de libertinaje ahora. Las palabras talismán son las que atrapan de tal manera que tanto para algo positivo como para algo negativo, todo el mundo las usa. Y se ponen de moda y ahí estamos con las palabras como empatía, y muy pocos somos empáticos por ahí. La palabra resiliencia, la vez pasada escuchaba a una actriz famosa decir, yo soy muy resiliente. Y a ver, yo le preguntaría, porque dice, porque yo he salido de cada cosa. A ver, ser resiliente no es salir de una cosa y salir, nada más, porque hasta ahí llega una parte de la resiliencia. Y hay personas que naturalmente son resilientes, pero la resiliencia se aprende. O sea, ser resiliente es salir y poder proyectar o poder ampliar su horizonte a partir de haber salido de eso. Si yo lo único que hice es salir, estoy sobreviviendo y no soy resiliente, porque no le sirve a nadie que yo haya salido de tal o cual problema. A otro que tenga un problema parecido no le sirve. Sería como, Mm. por ejemplo, se me ocurre lo que a veces venimos hablando con las chicas, es poder tomar el aprendizaje de esa situación para transformarte vos y hacer, Claro, o sea, ser una persona distinta, digamos, justamente con esas claro. experiencias. Eso Y sería que es, resiliencia. claro, y que ese aprendizaje le sirva a alguien, porque si ese aprendizaje es solamente para vos, fíjate que las madres del dolor, por ejemplo, son resilientes en que hay muchísimas madres que han perdido hijos en el mundo, pero algunas salen de su dolor en cuanto a poder seguir viviendo, tienen otros hijos, trabajan y siguen viviendo normalmente, entre comillas, pero no hay nadie que reciba algo de esa salida de su problema, alguien que pase por un problema similar. A la red va mucha gente con duelos, por ejemplo, que elabore el duelo. Yo tengo una de las coordinadoras que tenemos en el grupo, es una persona que llegó a la red y no hacía más que llorar. ¿Por qué? Porque había perdido un hijo en una circunstancia muy dramática y años después pasó a ser una coordinadora de la red. Dejó de llorar, empezó a poder hablar del tema serenamente y hoy es coordinadora de la red, porque ella dice, si yo pude comenzar a recordar a mi hijo sin llorar y comenzar a hablar de él
sin enojo por lo que pasó, sin un resentimiento que te queda con la vida, con Dios y con todo, porque no me quiero ni imaginar lo que debe ser perder un hijo. Entonces dice, no me lo puedo quedar para mí, tengo que poder hacer algo. Ella lo hace a través de la red, bueno, también se puede hacer personalmente, particularmente, pero ella hoy en día es una coordinadora de la red, y cada vez que ella habla de la muerte de su hijo se hace un silencio en el salón que es tan hermoso, porque la gente dice, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo esta persona? Porque es Mercedes, resiliente, Mercedes, ¿sí? esa palabra me hace recordar a un padre de familia que luchó con el tema de la trata y está la ley Olimpia, Claro, que él claro, claro. hizo todo lo posible para después, a pesar de lo que él había pasado en su familia, Exacto, como darle un sentido a la muerte de su exacto. hija y lograr la ley, Ayudando, claro, ayudando a que a otros no le pase lo mismo. tal Y eso cual. es realmente, eso es parte, y la resiliencia tiene que ver, es el taller que continúa, el último taller de la red, el tercero es el de la asertividad, y en el de la asertividad aprendemos justamente, después de que ya en los primeros talleres hemos visto cómo estamos, qué fortalezas, qué debilidades tenemos, en el de asertividad empezamos a ver cómo hacer para que eso que yo aprendí de mí me haga mejor dentro de mi entorno. O sea, me haga mejor, no, me haga producir mejores resultados en mi entorno. A veces quienes vamos a la red no notamos el cambio, pero lo nota el entorno. O sea, tus hijos, tus nietos te dicen, ahora gritas menos, bajaste la voz, por ejemplo, lograste bajar la voz, ¿viste? Y eso es notable, es algo que se nota muchísimo, porque hay muchas de esas cosas que por las palabras que, a ver, como sea la palabra orden, hay palabras que, así como algunas se ponen de moda por lo positivo, que si yo soy resiliente, qué buena persona que soy, hay otras que se ocultan o toman un lenguaje o un carácter negativo, como ser cuando nosotros hablamos a ver, ¿quién habla hoy seguido así de respeto, de orden, de autoridad, de disciplina? A los chicos del colegio, cuando uno va a darles charlas por ahí a chicos jóvenes y nombra la palabra vocación, te miran como diciendo, escuchame, ¿viste? ¿Qué es eso? ¿Qué es la vocación? La vocación es un regalo de Dios que tenemos quienes podemos hacer en la vida aquello para lo que nos hemos preparado y para lo que somos y para lo que tenemos cualidades. Y nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque de repente ¿cómo se dice? La vocación no es útil, no produce utilidades a veces. Hacer, por ejemplo, lo que hacemos en la red nosotros es un voluntariado. No sacamos nada de dinero, no sacamos nada, no es útil, pero es buenísimo. Entonces, muchas palabras van perdiendo el sentido, lo van perdiendo. Y es como que ya no, la palabra no, nosotros tenemos en la red un poema famoso de un tal Fichtenstein, creo que es, que por ahí lo debo tener, que dice el poema del no. Y habla tan bien el no que se dice sin culpa, sin vacilación, con seguridad, con autoridad, sin miedo. Dice, quien es capaz de decir que no en algún momento, con la misma fuerza y con la misma efectividad, va a ser capaz de decir que sí en otro. Y la palabra no, los Sí, papás, por ejemplo, muchos dicen no a sus hijos, pero le decimos, y digo les decimos porque yo también lo he hecho, todos lo hacemos alguna vez, le decimos no por tal cosa. Tengo que explicar por qué digo no. O sea, y no, a veces el no es porque no. No necesita explicación porque está claro. y Está claro, entonces, Mercedes, sí. y es un no desde el amor también. Exactamente. Es que el no es como que parece una palabra con la cual yo voy a lastimar a alguien. Y Sí, no,
¿no? Le voy a poner los límites a un chico joven o a una criatura que el día de mañana los va a necesitar. Lo va a necesitar, a esos límites los va a necesitar. Además de la importancia del poder de las palabras, cuando poner límites a los vínculos o a ciertos tratos, no hace falta que sea en una cuestión jerárquica de padre-hijo, de docente-maestro, No, no, sino también cuando estamos hablando con un par, con sí, una cuando sí, pareja, con un con la hermano, cual, con un claro, compañero de trabajo. sí, Muchísimas veces el límite es la manera de evitar el es conflicto cuando exacto, algo me está molestando. De la exacto. comunicación asertiva a mí me flashea mucho esto de el momento indicado, porque me Bueno, parece el tempo, o sea, cuando algo te cansa, por ejemplo, antes de que estés harta, de comunicarlo antes, de decirlo de mejor manera, que si ya exacto. lo vas a decir mal, An- cuando ya te cansó, claro, cuando ya te molestó, y claro, ser atinado es un cálculo muy difícil de balancear con las emociones, ¿no? sí. Sí, pero por eso, a veces uno está en medio de una... A ver, el otro día nos reunimos en Córdoba con mis hermanas, con las 4 hermanas mujeres que somos. Gracias a Dios estamos todas todavía, todas viejas, así que todos tenemos mañas, manías de la edad, pero estuvimos hablando toda una tarde y por momentos la situación subía de tono, digamos, ante ciertos temas, y alguna de nosotras, mi hermana mayor lo hizo en 2 oportunidades, hacía una broma o cambiaba de tema. Nosotros en la red tenemos incluso técnicas asertivas. Una ya lo dije, el repreguntar, pero repreguntar desde el yo. Incluso, fíjate qué diferencia hay entre decirle a una persona, sos un estúpido, perdón la palabra, pero que decirle, lo que dijiste a mí me parece una estupidez. Claro. Sí, totalmente distinto. Es totalmente distinto, el efecto que Sí. puede producir es totalmente distinto. El aplazar una respuesta y dejarla para después, cuando vemos que el contexto se está poniendo algo efervescente, es una técnica asertiva que nosotros, la gente se sorprende mucho cuando les enseñamos lo de, por ejemplo, el botón de pausa, que estamos en el medio de una discusión y decimos, uy, esto está subiendo de tono. Hacemos una broma o servimos un cafecito si estamos en una reunión y tomamos unos sorbos de cafecito y mientras tanto respiro hondo varias veces, cuento hasta 10. Mi mamá tenía, nosotros somos 6 hermanos, así que imagínate que en la época en que no había tele se armaban cada libro en mi casa, que Dios me libre. Cuando la cosa iba subiendo de tono, mi mamá en la cocina empezaba 89, 90, 91, 92, y uno sabía que llegaba en 100 y alguno la ligaba, así que listo, vayan bajando Eso los era decibeles. comunicación efectiva. Y Y eso mi se mamá era muy asertiva a la Mercedes, fuerza, pobre. Y y era eso su sería como el, estrategia, ¿no? ¿Cómo? Perdón, Andrés, no, Sí, ¿qué decís. decían? y eso sería como el botón que estás nombrando, El botón como tener de esta, pausa. el El botón. botón de pausa. Respirar hondo y contar hasta 10 antes de contestar cuando yo veo que la situación ha salido de los límites o que está saliendo de los límites. El disco rayado, por ejemplo, que es repetir una cosa, la dije, no, dentro de la conversación no dio el resultado que yo esperaba, la repito. Busco otras palabras que calcen más en la situación y la repito. O por ejemplo, la pantalla de niebla, que es la que lleva en medio de una discusión a ver, a buscar, le llamamos pantalla de niebla, a buscar un elemento que pueda servir de punto de partida que una. Entonces decimos, mira, es cierto, o te doy la razón en esto, si en medio de una discusión nosotros decimos, es cierto, en esto te doy la razón, pero le hemos puesto una pantalla de niebla. O puedo estar equivocado, pero a mí me parece que... Y ya cambió la Equivocado. cosa. Sí, Claro, Ahí tiene que ver mucho la voluntad, el claro, tener la voluntad
voluntad de causar el menos daño posible en una Sí, y lo que situación. Y decía para esto Andrea, también tenés que tener autocontrol. claro, y lo que decía Andrea antes, que tiene mucho que ver con el amor, es decir, con que yo quiera seguirme relacionando y seguir manteniendo el afecto y el contacto con la persona que tengo adelante. Porque si no, si yo quiero cortar, hay muchas formas Claro, de cortar un tema o una relación, pero muchas y se me ocurre relaciones se que también, cortan. Claro, y después nosotros decimos por qué, qué dije, qué tendría que haber callado o qué tendría que haber dejado para después, porque aparte el lenguaje, como yo les decía al principio, se ha diversificado tanto que ahora son gestos, posturas, miradas, dibujos, bromas, emoticones, bueno, ya no es en la palabra escrita o hablada. Se ha diversificado tanto que a veces no encontramos realmente las palabras para continuar con un tema. Entonces, ¿qué hacemos? Buscar un lugar común o emplear el mensaje en yo, que es tan positivo. A mí me parece, yo creo que, para evitar cortar con una relación que más de una vez uno dice, ¿por qué dije eso? ¿Por qué tendría que haber esperado? Incluso si la otra persona está en un momento vulnerable, de vulnerabilidad, está pasando por algún problema, habrá que mirarle la expresión, habrá que ver cómo cruza las manos, cómo está sentada, si me mira de frente o mira. Yo tengo una persona con la que cada vez que hablo de un tema que no le gusta, pero lo hablo porque hay que, cuando uno quiere, sabe, o bueno, cree que tiene razón y que tiene motivos para tratar de imponer esa idea, yo empiezo a hablar del tema y esa persona hace así. Sí, sí, no, sí, 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 tenés razón, sí, pero no me mira. Entonces yo digo, acá se corta, listo, cambiamos de tema, hasta acá llegamos, no se puede, no la voy a convencer y vamos a terminar peleando. Entonces cuando yo veo, es una persona que yo quiero mucho, por cierto, pero cuando yo veo que mira así hacia el costado, desvía la mirada y mira de costado para abajo, digo, listo, basta, hasta acá llegamos. Este fue el límite. Claro, pero Mechi, es como decía, ahora, perdón, ¿Sí? ¿no? Que es como decía vos recién, Belén, que es un aprendizaje y también es un autocontrol, un autoconocimiento para saber cuando uno tiene que parar y decir, bueno, acá basta porque no se puede seguir, no puedo yo Claro, continuar mirando, ¿sí? claro, y depende, como vos decías, del amor que yo tenga por esa persona, si vale la pena que por Sí, una mala expresión o una expresión fuera de lugar o fuera de contexto o con las palabras no justas, corte con esa relación. Y pasa frecuentemente. hasta ahora como que hemos visto la comunicación asertiva en relaciones a vínculos que tienden más a ser lo familiar, lo afectivo, lo que uno elige, con quién uno elige Mm. relacionarse. Pero este me parece que también es un tema que es súper importante para el área laboral, porque Sí, muchas veces vos no totalmente. podés cortar relación con un compañero de trabajo, con No, un jefe, no, cuando tenés que no. seguir e incluso cumplir objetivos comunes. Esa es Claro. la importancia del poder de las palabras, incluso en situaciones de jerarquía o de Ujú. compañerismo, ¿no? Sí, sí, En no, esos casos en es lo fundamental. laboral es esencial, es esencial. A veces, cuando yo estaba en el colegio y se hacían reuniones de personal por algún conflicto que había habido con un curso determinado, se armaban unas discusiones que yo ahora me pongo a pensar y digo, a veces terminábamos la discusión y no llegábamos a ninguna parte, y no llegábamos a ninguna parte. Y la decisión que la dirección había decidido a tomar con ese curso, con ese chico, se llevaba a cabo lo mismo. ¿Hasta cuándo? Hasta que en algún momento alguien dijo, hagamos una cosa, cuando haya un problema, formemos un consejo consultivo en el colegio. ¿Qué era el consejo consultivo? Un grupo de profesores, por supuesto, dispuestos a gastar tiempo extra, porque no sé, eso no era dentro del horario de clase, sino eran reuniones en tiempo extra, que nos reuníamos a decir, bueno, che, a ver, ¿qué hacemos con este chico que ocurrió esto?
éramos los profesores que voluntariamente estábamos decididos a aportar, no a decir, como por ahí íbamos a las reuniones y decíamos, escuchábamos a algún docente que decía, pero si a ese chico hay que, mira, le ponemos todas las amonestaciones y que se vaya. Y vos decís, a ver, el resultado, incluso el clima laboral, en el trabajo es esencial ser asertivo, porque trabajar dentro de una fábrica, de un colegio, de un sanatorio, de lo que sea, en un clima donde yo con fulano no puedo hablar, y existe, yo tengo un compañero con el que no puedo hablar, y vos decís, en algún momento le tenemos que encontrar la rosca, la vuelta, para poder hablar de alguna forma. Empecemos por el mensaje en yo, que a veces el mensaje en yo puede ser peligroso, porque decir yo esto, yo lo otro, puede resultar también un exceso de ego y puede ser exagerado o invasivo. No, el usar el yo, pero el yo humilde. En vez de decir yo, mira, yo tengo razón en lo que te estoy diciendo y vos llegaste tarde y decir, mira, yo creo o me parece que tendrías que fijarte el horario que llegaste, que 2 puntos, etcétera, etcétera, es totalmente distinto a decirle, o decirle a una persona, por ejemplo, eliminar del lenguaje, de hecho, que son, me refiero a situaciones que son casi, como diríamos, ideales, porque no todos tenemos todos los días el estado de ánimo en el mismo lugar y las emociones en el mismo lugar. A veces a todos se nos disparan algunas, pero el buscar la forma de encontrarnos con esa persona para no seguir moviéndonos dentro de un ambiente que nos lastima. Y eliminar, por ejemplo, términos como nunca, siempre, todo lo que haces, nunca llegas temprano, en lugar de decirle, mirá, últimamente estás llegando, estamos el siempre haces eso, o todo lo que haces está mal, o eso ya directamente corta. Sí. Yo lo aprendí con mi hermana que es psicóloga, me enseñaba que esas frases tan determinantes tipo nunca Claro, o vos siempre haces eso, se llaman como pensamientos polarizados, donde te vas al exactamente. blanco o al negro. Y Sí, casi nunca es útil llegar a ese claro, punto. Entonces claro, como que la mente se polariza para un lado o para el otro y te larga la sentencia claro, y es igual de dañina que un insulto, por claro. ejemplo. Y Entonces fíjate no que voy a llegar a eso. sí, y dañina incluso, fíjate que, por ejemplo, lo que yo les decía, la palabra grieta que se ha puesto tan de moda, hace que nosotros creamos que todos los de un lado sirven, depende de dónde esté yo, y todos los del otro lado no sirven. Y no es así. Y no son todos los políticos corruptos, y no son todos los alumnos del colegio insoportables, y no somos todas las suegras intratables. Digo somos porque yo lamentablemente soy suegra por partida doble, pero es así, es real, eso es así. Y lo que pasa es que es muy difícil hoy en día, cuando estamos tan acostumbrados a que las redes sociales te dan esa impunidad detrás del teclado de opinar, en donde nadie se hace cargo muchas veces de las cosas que Claro, dice o cómo las dice, y claro, parece que tenés que tener la artillería guardada por las dudas, claro, porque estamos en un clima social de claro, agresivo, sí, ¿no? sí, En donde tenés que defenderte constantemente. Y cuesta hacer claro, estos pasajes mentales de claro. autocontrol, ¿no? Sí, sí, pero practicando no se puede aprender, no es como les digo, no es que siempre nos vaya a salir bien, porque a veces el estado anímico de uno influye, pero vale, sirve para llevar un mejor nivel de vida en medio de todas las dificultades que hay que vienen del contexto, es decir, todos estamos preocupados por la situación económica, familiar, del país, del mundo, de todo, y a veces eso influye para el clima que se crea, pero el clima por ahí se puede mejorar. Sí, Miren, yo les quiero dejar, porque eso sí lo voy a leer, pues yo soy una admiradora de, no sé si la han escuchado, pero sí, porque siempre está en Facebook, de Magdalena Sánchez Blesa. Es una escritora, ay, no la han leído, bueno, para mí es no, creo que maravillosa, no. porque escribe cosas, es una poeta, muy lindo los poemas que escribe,
pero escribe cosas de la vida cotidiana. O sea, es poeta, pero no escribe sobre, qué sé yo, sobre la primavera y el universo, sino de la vida cotidiana. ¿Cómo Y hay una se llama, carta, Mechi? Magdalena Sánchez Blesa. Si yo voy alguna vez a España, la voy a ir a ver, porque es Ay, amiga mía. Es amiga mía y me ha ofrecido, ella es diputada socialista, creo, en la Corte Española, pero no vive en Madrid, vive en Asturias, creo, no me acuerdo bien, pero tiene una casa ahí en Madrid, algún día la voy a ir a ver antes de morir, si capaz que Dios me da vida. Pero fíjense qué hermoso, esto, no sé si ustedes quieren hacer alguna otra pregunta, que me la hagan, pero fíjense que ella le escribe una carta a una hija que cumple 15 años y dice, querida hija, naces en un mundo maravilloso de una madre y de un padre que no dejarán nunca de regalarte palabras. Las palabras son desinfectante para tus heridas, son colchón para tu cansancio. Con palabras he ganado las batallas más enloquecidas. Con palabras he conseguido que las personas más rotas en la vida se recompongan un poco. Tu boca es un jardín que ha de florecer. Tu boca es un hogar. No puedes dejar que se llene de gusanos y de larvas. Cultiva las palabras para poder entregárselas a las personas que no tengan salida. Dale a la humanidad la importancia que se merece. No dejes que nadie se vaya de este mundo con la sensación de haber estado solo. Siéntate al lado de una persona sin ninguna prisa y mirándolo a los ojos dile que es importante. La gente merece palabras llenas de belleza. En tu lengua, en tus acciones, tienes el poder de sanar o de destruir. Hay mucho cansancio en este mundo al que acabas de llegar. Hay mucha oscuridad. Sé luz, que tus palabras sean guía, salida y escalera. Tus palabras pueden traer una sonrisa nueva a la vida de quien dejó de sonreír. Pueden ser ganancia o pérdida. Pueden servir de quimioterapia en las enfermedades del alma o pueden ser el veneno que acabe con la vida de alguien. El mundo necesita nuestras palabras y nuestro corazón en ellas. Eres responsable de cada palabra que salga de tu boca. Cada una de ellas te representa, aunque nadie te escuche. Dile a cada persona que vale, que es imprescindible y acaríciale el alma con tus palabras. ay, qué bonito. Es Hermoso. espectacular. Es hermoso. Es un poema que se llama Poema para mis hijos, creo que es que en un libro, Palabras para mis hijos, que es espectacular. Y ella siempre resalta eso de la palabra. Tiene muchos escritos en los cuales ella cuenta que sale a la calle, por ejemplo, ahora hace poquito en Facebook salió, ella iba por la calle y pasa un hombre, un linchera, digamos, lo que nosotros acá le llamamos, ella dice otra cosa, otro término en español, pero vendría a ser un linchera, y hay un grupo de chicos que les pide algo, que están parados de chicos jóvenes, y les pide algo y no solo que no le dan nada, sino que se ríen. Entonces ella espera que se vaya el hombre y los habla a los chicos, como que ese hombre podía ser tu papá o tu abuelo, y los habla de tal manera que los chicos quedaron todos en el más absolutísimo silencio. Y por supuesto deben haber aprendido la lección, porque ninguno le contestó y ella era, como dice, una metida, dice, yo fui una metida de la calle, porque yo vine y me metí a hablar con ellos diciendo, chicos, ¿ustedes se dan cuenta de lo que acaban de hacer? Con reírse y con decirle dos palabras a este pobre hombre que no tenía nada que contestar, más vale, pobrecito en el estado que estaba, directamente siguió estirando su mano en otra dirección. Así que es espectacular. Ese es La vamos a buscar. todo lo que escribe, sí, realmente, vale muchísimo, vale muchísimo. Bien. Y bueno, Chicas, nosotros Sí, tenemos... aparte ¿Sí? pienso en el poder de las palabras, digo, de lo que todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, que vos dijiste una palabra muy linda, me parece, que era algo como de reparar, poder reparar con las palabras, y
Y como bien claro, dijiste, claramente no todos estamos en nuestro mejor día como para poder cuidar a todo momento lo que decimos, claro. pero Pero creo sí, que ahí es como que otra está la palabra, clave y volver siempre a lo mismo, a ser consciente de que estamos reparando, que eso ya es un montón. claro. Y una palabra de las palabras talismán que ha perdido terreno es la palabra perdón. O se dice con mucha liviandad, bueno, perdóname, me equivoqué, ¿viste? O se dice, y ese no es el tono es en serio. Si yo te lastimé con lo que dije, perdón, realmente perdón, me siento mal por lo que hice. Que no es lo mismo que decirle, bueno, deja de molestar, discúlpame, listo, ya está, lo dejamos así. Terminamos rápido, pero terminamos mal. Rápido, pero mal. Y esto tiene que ver mucho con lo que siempre hablamos en esta sección, de lo que uno aprendió y de lo que uno interpretó y de cómo uno después lo hace. Por ejemplo, mis hijas me dicen siempre, mamá, vos nunca pedís perdón. Y es cierto, me cuesta un montón porque yo vengo de una familia que el adulto jamás te iba a pedir perdón porque no se iba a Claro, desautorizar a sí mismo. claro, Y porque mis la... papás tenían esa formación Claro, y ellos tenían otra forma de decir perdón. Nunca claro, lo decían con palabras, sino que lo decían con con gestos, las acciones, con con los gestos, significación. claro, Entonces yo claro, aprendí a saber cuándo me estaban pidiendo perdón con sus gestos, pero esa claro, palabra no la pronuncia un padre. Y a mí me cuesta, porque es como, no, si yo dije, por más que a lo mejor claro. no lo Y dije yo soy la bien, mayor, claro, me cuesta un montón pronunciarla porque es como que, para mí es como sacarme esa creencia, ¿no? De que sí, si te decís perdón te estás desdiciendo de lo que ya dijiste. Es claro, como todo un clic mental que cuesta un montón. que cuesta una barbaridad, sin duda. Sí, Mer- sí. Mer- Mercedes, ¿qué otras palabras talismán nos Y nombraste? bueno, hay muchas como, sí, hay muchas palabras que se han, a ver, por ejemplo, yo decía la palabra orden hoy, nosotros la tomamos como con el sentido de imposición, y Sí, la palabra orden tiene otro sentido. O sea, la palabra orden es sinónimo en cierto sentido de disciplina y la tomamos con rapidez. La palabra, las palabras que han perdido, por ejemplo, la palabra tolerancia, la palabra sacrificio. Anda a hablarle a los chicos de hoy que tienen que hacer sacrificio. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? sí, ¿Viste? Privarnos de algo, como que ese algo nos va a volver menos, nos va a hacer, nos va a dejar en menor categoría o algo así. La palabra justicia está tan manipulada, es una palabra que está tan de moda que todo el mundo va a hacer justicia y habrá que ver qué es hacer justicia, porque la justicia tiene un sentido y a veces cuando se aplica la justicia hay un perjudicado y uno que sale favorecido, pero es justicia. sí. La palabra que yo veía antes, la palabra inclusión, que todo el mundo habla de la inclusión, pero ¿dónde está la verdadera inclusión? Hablamos de inclusión, pero por ejemplo hablamos de inclusión, pero hay un chico en la escuela al que todo el mundo le hace bullying porque las zapatillas que lleva tienen un agujero en la punta, y separamos la palabra bullying de la palabra inclusión, y si son parte de lo mismo, el bullying excluye a alguien de un grupo, pero todos somos hoy en día muy inclusivos, todos somos inclusivos, pero, pero habría que Era ver. como la primera vez que vos mencionaste la palabra talismán, yo el talismán le daba una connotación positiva. Entonces pensaba que las palabras que ibas a traer eran como llaves para abrirnos mejor la comunicación. Mirá lo que Claro, flashé en mi pero cabeza. no, Y También resulta que pensé las lo mismo. palabras talismán bien tienen que ver usadas, con, claro, con claro, términos que están manoseados. claro, la palabra respeto, la palabra libertad, la palabra empatía, la palabra resiliencia, la palabra asertividad, la palabra orden, la palabra democracia, la palabra respeto, tolerancia, vocación, sacrificio, paciencia, son palabras que deberían ser talismán. Otras se vuelven talismán, algunas se vuelven talismán, pero las usamos, o sea,
justamente sin ponerlas en tela de juicio, así como el hechizo de un hechicero que usa un talibán que echa humo así y todos creímos que Sí, se fue el mal de ahí por el humo, que no. Hay que ver cómo las usamos. Y si las usamos bien, son palabras que pueden salvarnos, bien usadas. Y si las desprestigiamos y le sacamos el sentido original. Yo siempre me acuerdo que alguien una vez dijo, no me acuerdo en qué, en un escrito, en un libro de los tantos que tengo por ahí del colegio, que alguien decía en un cuento que un chico usaba siempre la palabra desopilante, que nosotros decimos la palabra desopilante es algo exagerado, enorme, y el otro el chico le dice, ¿vos sabés lo que quiere decir desopilante? Sin pelo quiere decir. No, quiere decir importante. No, no, anda a buscar el diccionario, que por supuesto no se usa. Pero hay muchas palabras que son, o sea, las palabras talismán abren, es decir, el brujo puede hacer así con el humo y puede sacar la mala energía o puede traerla. sí, Depende Claro. de qué brujo sea y con qué Apenas, intención actúe. Claro, sí. claro, pero apenas empezaste a hablar se me vino esto en la mente. Digo, depende la intención, como todo en la vida, claro. ¿no? La intención que uno le dé va a tener ese Exactamente. significado. Sí, El tal cual. Sí. significado varía, claro, el significado varía. Y Sí, lo también cómo te mismo con la palabra llena. libertad. ¿Cómo, Belú? No, Cari, habla, habla. No, que antes cuando nombramos la palabra libertad, justo hace unos días que venía pensando mucho también en esa palabra, que viste ahora está como esto de la libertad del ser, de quiero ser libre, Mm, y asociamos libertad con el hecho de decir hago lo que yo quiero, me voy, claro, no sé, de viaje por el mundo sin responsabilidad, y en realidad tiene mucho más peso que eso, o sea, yo la claro, libertad del ser, por ejemplo, la asocio con la libertad de ser quien yo quiera ser, de decir lo que yo quiera decir, la libertad de poder pensar lo que yo quiera pensar, y no por eso voy a hacer lo que quiera, digamos. Es claro. como, hay un pequeño, A una la pequeña libertad, brecha ahí en medio. claro, a la libertad si le sacás de al lado, pegadita con una barrita así, la palabra responsabilidad la deformás. Porque la Claro. libertad es Ujú. responsable. Tal Y como te digo, ¿viste? Hay ciertas cosas que han perdido la fuerza que tenían y entonces si vos hoy le hablas a los chicos de libertad con responsabilidad, dicen, no, pará, que me estás poniendo límites, y los límites son necesarios. La palabra Ujú. límites es necesaria. Sí. Vos Y, sabés que me parece que, perdón, Cari, sí, dale, dale. no, no, dale, no te quiero cortar. No, no, es que cuando vos hablas de ciertas palabras que antes tenían una autoridad, un peso y ahora ya no, se me viene, hay un TEDx muy lindo que habla la decana de la Facultad de Lenguas, que habla del poder de las palabras y de cómo el lenguaje es un síntoma de la sociedad y Ujú. cómo evoluciona con la sociedad, Sí, cómo está vivo, no es un lenguaje muerto que si no está en la claro, Real Academia Española no sirve, sino que el lenguaje habla, está vivo dentro de la sociedad. Entonces, palabras como autoridad, como disciplina, responsabilidad, que a lo mejor en tu generación o mis papás era como un valor, hoy en día los chicos claro, lo ven como un disvalor. claro, Vos le decís autoridad, piensan que es autoritarismo. Cuando vos le decís claro. responsabilidad, piensan que le cortas la libertad. Le decís Entonces, yo libertad que y estoy al piensan en medio, libertinaje, claro, claro, yo que siento que estoy al medio entre la generación de mis papás y de mis hijas, claro, tratando de mediar en cuando me toca ser hija de nuevo y cuando me toca ser madre, que hay un equilibrio ahí claro. ¿viste? Difícil, me doy cuenta de que a lo mejor es como la tesis y la antítesis. ¿Viste? Ujú. Cuando antes era todo blanco y ahora los chicos dicen que es todo negro. Para Sí, mí, sí, más adelante, tengo fe de que se va a hacer una síntesis, en donde van a exacto. poder Sí, verse sí, de mejor sí, manera cuáles son las verdaderas nociones que claro, nos sirven como sociedad. claro. Pero como que no le veo mal esto de que contrarresten y que discutan y que reflexionen Claro, acerca de esas palabras. claro. Me Lo parece que hay que, un crecimiento. lo que pasa es que hay que enseñarles que disentir es distinto a discutir. Es O sea, exacto, disentir, podemos Tal cual. disentir nosotros tres, podemos disentir tres, cuatro que estamos hablando, pero discutir y conflictuar ya es otra cosa, ya es otro nivel. y
también cómo importan las palabras y la opinión de los jóvenes. Sí, Porque, por ejemplo, en mi casa, la opinión de los chicos no importa, porque no saben nada de la vida todavía. Y a mí me claro, pesó un montón que en mi casa yo quería decir algo, y mi papá me decía, no, cállate, ¿qué sabes vos? Y era como, claro. no sé nada. Y de repente cuando yo fui madre dije, no, no, si hay que validar la opinión de ellos, se están formando, yo quiero ver cómo ven el mundo. Entonces hacerles sentir esa validación de que tu opinión sí vale. Entonces, más de una vez yo me encuentro entre ese recuerdo de censura de la autoridad y Claro, esta flexibilidad con mis hijas de decir, no, dale, opina, porque es tu versión a tu edad. claro, A lo mejor claro, cuando de acá a 10 años tu opinión varía, pero yo quiero estar al tanto de para dónde va esa mente. Y claro. eso lo vas a saber a través del lenguaje Y también. nos sorprendemos porque yo cuando vienen acá a cenar o a almorzar conmigo los mellizos que tienen 11 años, van a cumplir 11 años, por ahí hacen algunas reflexiones que te los quedas mirando y decís, qué maravilla, porque bueno, el mundo, como vos decís, estamos en la generación bisagra. Ustedes vendrían a ser, yo empecé la generación bisagra que le llamaban en aquella época, que dejamos ¿cómo es? El sótano bit y todo aquello que dejamos en esa época y pasamos por el proceso y salimos de una cultura muy cerrada, nos fuimos desbandados hacia la otra punta. Nosotros somos la generación bisagra, pero yo tengo esperanza, fíjate, yo por eso no quiero emplear el todo, porque trato de no emplear el todo, lo corrijo cuando alguien lo buenamente, porque te dicen todos los chicos, voy todos los estudiantes, vos vieras lo que son, y no es así. Vos hablás con ellos en particular y decís, no, los chicos tienen inquietudes y tienen dudas y tienen comportamientos como el bullying. Yo, por ejemplo, por eso te decía, qué lástima que no estuve en el colegio, porque si no yo 3 clases de historia me hubiera echado a perder y no me importa si se me atrasaba San Martín y Bolívar, pero yo 3 clases hubiera usado con la película esa adolescencia. Y otras que también puede uno usar, de documentales o películas que puede usar, y discutirlas, o discutirlas bien, digamos, con los chicos, porque ellos tienen mucho para aportar y Sí. tienen muchas dudas que si nadie se las aclara y nadie les habla del tema, porque a veces le tenemos miedo a sus respuestas, entonces nadie les habla del tema y queda ahí como que ellos tienen razón, entonces ellos siguen por ese camino, pero no están seguros de que en la película se ve bien en las respuestas violentas del chico hacia la psicóloga, como diciéndole, ¿por qué me culpan? ¿Que usted sabe lo que yo sentía? ¿Tiene idea de lo que yo sentía? Y Sí. muchos chicos de esos que agarran a patadas a otro, si vos los agarrás a la salida de un colegio, los agarrás particularmente en un lugar tranquilo, pasado el tiempo, en otro lugar, en otro contexto, después de estudiar muy bien de qué contexto vienen, porque también hay que ver el lenguaje que ellos escuchan cotidianamente en su casa, es capaz que decir, ¿por qué lo hice? Y no te sé decir por qué lo hice, pero yo tenía acá adentro una rabia, ¿viste? Una ira, que si no la pudiste poner en palabras antes, y bueno, pegaste una patada, como una forma Sí, Claro. de sí. sacarla. Sí, Las emociones, ¿cuántos se dan? Sí, las Cari, El decime. emociones, manejo de las emociones, las emociones, sí. claro, Como que todo tiene que ver con todo, ¿no? claro. Y seguro que la solución en eso, porque como en la serie, el adolescencia, como que la solución estaba en el colegio, nada más que está en los mismos chicos. Claro, Pero bueno, el claro, trabajo es eso, claro, tomarnos el tiempo para ver qué es lo que está pasando con cada uno. claro. Sí, yo realmente valoro mucho, valoro y a ver, no es que les tengo lástima, pero los respeto y tengo, digamos, necesitan mucha ayuda los adultos de hoy, los docentes, los padres jóvenes, porque hay un lenguaje de los chicos en el que hay que
meterse, entre comillas, hay que introducirse porque no entendemos un montón de cosas, hay un montón de cosas que directamente no se las entendemos y pueden ser buenas o pueden estar haciendo daño, porque el bullying, Sí. ¿cuándo estalla el bullying? Cuando alguien escucha una palabra ofensiva o cuando le pegaron a un chico o cuando lo violentaron y el chico respondió mal, está ya ahí, pero el bullying viene de antes, viene de la palabra de todos los días, del no servís, no sabés, no, y hay que estar con las antenas, por eso digo yo los admiro a los docentes de hoy, porque hay que estar con las antenas encendidas permanentemente para ver qué luz se está prendiendo por ahí que no la hemos visto, que no la vemos Y ahí tenés un síntoma, Mechi, porque antes el bullying existió de toda la vida. toda la vida. Lo hemos visto todas las generaciones y en todos los contextos. Claro, Y hasta que no tuvo un nombre y una definición, no le dimos la importancia de que era malo y hacía mal. exacto, Entonces, es como que mirar el poder de las palabras que nos tuvieron que decir que esto se llama así claro, y tiene estos síntomas claro. para empezar a prestar atención, En ¿no? la red Sanar hoy empezamos con el primer taller y el primer taller sirve, que le decíamos a la gente, porque una persona decía, yo tengo muchos problemas, pero claro, pero por supuesto recién empezamos, pero sirve para ponerle nombre a las cosas, porque uno dice, yo me siento mal, ajá, me siento mal, hay muchos motivos por los cuales que puede ser que yo me sienta mal, que yo esté mal, que no es lo mismo, sentirse mal que